versículos del 1 al 3. Amén. Dice así la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que el Señor me haga bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque nos permites a este grupo de hermanos, de personas, estar hoy acá congregados, reunidos en tu santo nombre, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, guía lo que hemos de hablar, de hacer, de pensar siempre, Señor, y danos ese entendimiento y esa decisión a obedecer lo que tú nos mandas, Señor. Es nuestra oración, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y el título de la predicación de hoy es Tu vida como cristiano. Hermano, su vida como cristiano. ¿Sí sabe lo que significa que usted es cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Porque a veces las personas podrán decir, no es que cualquiera es cristiano. En algún momento hablando con una persona, entonces le dije, ¿usted no es cristiano? Entonces me dijo, es que soy yo, un animal. Un animal. Porque hay el pensamiento que todo ser humano es cristiano. Pero el cristiano verdadero y auténtico es aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados y ha habido un nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona. Cuando entendemos entonces que ya no vamos solos, estamos guiados por el poder de Dios a través de su Espíritu. Entonces, nuestra vida como cristiano va a tener unas diferencias. No, ya no puede ser igual, no es lo mismo. Por eso hay una vida antes del Señor Jesucristo, es decir, cuando la persona no tenía al Señor Jesucristo, cuando no había una relación, que después de que ya la hay, tu caminar es diferente. Es diferente, tiene que ser diferente. Ahora, hemos visto en esta carta de Pedro cómo el apóstol Pedro nos viene diciendo cosas muy importantes desde el capítulo número 1, y es que somos renacidos, somos nacidos de nuevo. ¿Cómo? Por la fe que cada uno de nosotros hemos puesto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es a través de Él, no hay otra fuente. Pero lo hacemos ¿para qué? ¿Por qué somos renacidos? ¿Cuál es el objetivo? Para vivir en santidad. Hermanos, para agradar a Dios en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, no habría más. Y hemos sido purificados por la obediencia a la verdad, habiendo, dice en el 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu, tiene que haber obediencia. O sea, ¿a cuál verdad? ¿A cuál palabra? Al Evangelio, al Santo Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Hay que obedecerle? Sí, porque si una persona no le obedece, entonces va a contrario. No ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido un cambio. Puede conocer y posiblemente ha podido escuchar del Señor Jesucristo, pero no ha habido un nuevo nacimiento. Y es triste cuando las personas, uno conversa con muchas personas y dicen, sí, yo todo lo que usted me está diciendo, yo ya lo sé. Sí, es que yo tengo una tía y es más intensa, eso es hasta fanática, y es que cristiana, y ya me tiene hasta la coronilla. Y digo, ¿cómo así? O sea, qué desprecio para el Señor. Pero qué bendición, hermanos, es saber que ya vamos caminando en Cristo. ¿Va usted caminando en este momento de su vida aferrado, dependiendo del Señor Jesucristo? Esto es muy importante, fundamental.
para lo que va a ser su caminar, para lo que va a ser realmente su vida como cristiano. Ahora, la Biblia hoy nos exhorta a vivir como un verdadero cristiano, y hay varias cosas. Dos palabras básicas: es que hay que obedecer para crecer. Obedecer para crecer. Porque si la persona no obedece, hermanos, no crece. Usted no va a crecer en su vida espiritual, en su vida como cristiano, si usted no obedece, ojo, lo que el Señor manda en su palabra. No, es que yo solamente obedezco una partecita. No, es que el Señor no le está diciendo eso. No, es que yo solamente obedezco lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, no. No, Señor, equivocado está, porque el Señor no le está diciendo eso. El Señor le está diciendo: esta es mi palabra, estos son mis mandatos, esto es lo que yo demando, y es lo que el creyente, si quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, debe de obedecer. Ahora, en esta porción que vamos a ver hoy, tu vida como cristiano, dice la lámina que tenemos, la vida del cristiano no es la más fácil, pero es la más correcta. Es fácil su vida como cristiano. De repente pueden haber luchas en este momento de su vida, no lo sé. Pero ojo, cuando usted ya tiene al Señor Jesucristo, ¿cuál entonces empieza a ser su lucha? ¿Cuál es la lucha? Porque si yo estoy todavía deseando vivir en mi vida anterior, esa sí que es una lucha, pero está luchando solo. Pero cuando tiene al Señor Jesucristo, obedecer no debería de ser una lucha, sino un gusto, un placer, como dice nuestra hermana Blanca. Es algo impuesto por Dios, pero un gozo, un placer para mí el obedecer. Y hoy vamos a ver tres temas. Es que si usted quiere vivir una vida como cristiano, primero tiene que desechar, debemos de desechar. ¿Qué voy a desechar? Muchas cosas. Usted tendrá que hacer un inventario, y ese inventario lo animo a que, si no lo ha hecho, comience a hacerlo, porque definitivamente hay que desechar del inventario todo aquello que no sirva afuera. Lo que no sirve estorba, dice un dicho por ahí. En su vida como cristiano, para usted vivir definitivamente agradando a Dios, tiene que desechar. Ahorita vamos a mirar varias cosas que nos muestra la porción de la palabra de Dios. Pero hay un segundo aspecto que muestra, que son acciones, y es que debemos desear. ¿Qué es lo que desea entonces un cristiano? ¿Sí? ¿Qué es eso que desea? ¿Qué es eso que a usted lo motiva a decir: es que yo deseo esto, porque va conforme a la palabra? Porque si sus deseos siguen siendo mundanos y carnales, entonces usted tiene que estar a cuentas con Dios. Tiene que mirar cómo es que va a ser su vida entonces. Y hay un tercer aspecto, y es que si yo voy caminando como creyente, como cristiano, como nuevo hijo de Dios, hermanos, nos debe de gustar. Nos debe de gustar. Porque generalmente aquello que nos gusta, nosotros lo tomamos o lo asimilamos en forma natural. Pero lo que no nos gusta es una lucha. Pero acá el apóstol Pedro nos va a decir: es que le debe de gustar. Son entonces acciones que van a generar, hermanos, un cambio, una transformación. Y ese cambio, esa transformación es dada por Dios. Pero ojo, tiene que haber una obediencia para poder crecer. Obedecer para crecer. Miremos entonces este primer aspecto: debemos desechar. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso es un plan de acción inmediata. Lo tiene que hacer usted a partir de este momento, si es que no lo ha hecho. Pero si usted ya va caminando en su vida como cristiano, desechando, hermano, no vaya a parar. Y usted va sabiendo, porque es el mismo Espíritu Santo de Dios el que lo va convenciendo a usted.
de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo de Dios está, entonces usted no puede montar a su vida, a su catálogo, a su portafolio, pecados nuevos. No, yo antes no hacía tal cosa, pero ahorita es que sí las está haciendo. Hombre, pero si lo que llegó nuevo está ofendiendo a Dios, ¿usted por qué lo está haciendo? Está en un proceso de sacar basura y va a empezar a dejar entrar otra basura, como las cucarachas, pues, con ellas para afuera y ellas para adentro. Así son esos animalitos, ¿o no? Y la persona tiene que ir consciente entonces de que tiene que desechar, porque si hemos nacido a una vida nueva, entonces tenemos que vivir conforme a nuestra nueva condición. No podemos estar jugando con el Señor. Y entonces la santificación del cristiano implica desechar el mal y vestirse del bien. Nuevas vestiduras. La palabra hace anuncio a que las vestiduras tienen que ser ¿de qué color? Blancas. Vestiduras blancas, puras, sinceras, resplandecientes, como dice Diana. Sí, ahora, ¿qué es que yo que tengo que desechar? Hábitos. Hay hábitos entonces que están aferrados, comportamientos, actitudes y pensamientos que muchas veces, hermanos, siguen estando albergados en la mente del cristiano, de esa persona que quiere vivir una vida como cristiano, pero que sigue aferrado al mundo, al pecado. Tienen que ser entonces todas esas actitudes y todos esos hábitos tienen que ser eliminados, mortificados, hacer morir al pecado. Porque si yo quiero hacer morir algo, no lo puedo seguir alimentando. Si hay una planta y yo digo que esa planta quiero que se muera, pero todos los días vengo y le echo agua, esa planta no se va a morir. ¿O sí? Nunca. Entonces tenemos que mirar qué es aquello que realmente ofende a Dios y no alimentarlo, no darle oportunidad, porque hay un ser de maldad que está atento y hay algo que está en nuestra mente, nuestra propia carnalidad, la concupiscencia existente, la condición humana y pecaminosa sigue estando allí. Entonces ya no podemos estar conectados con lo malo, sino que tenemos que estar ¿cómo? Conectados con la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra nos diga, pero ojo, puede estar conectado, pero si no lo obedezco, tiene que haber obediencia. Fundamentalmente tiene que haber obediencia. El apóstol Pablo nos muestra 5 aspectos, 5 acciones. Y estas 5 acciones que muestra el apóstol Pablo acá están afectando grandemente la relación fraternal. ¿Sí? Por eso el apóstol dice, eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque usted está afectando con eso su relación con sus hermanos. Pero cuando miramos la palabra de Dios, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, en el capítulo número 5, Gálatas 5, versículos del 19 al 23, el apóstol Pablo se va mucho más amplio, mucho más generoso, por decirlo de alguna manera, con una explicación más amplia, porque saben que hay algunas personas que llegan y se limitan a lo que una porción de la palabra dice, y entonces dice, no, es que yo eso ya no lo hago. Sí, pero es que el pecado, hermanos, es amplio o es pequeño. No, el pecado es amplio, ancha es la puerta que va directo a la perdición, y muchos son las que la siguen. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 19, porque va a hablar sobre las manifestaciones de la carne. Y cuando miramos, la manifestación de la carne es sinónimo de pecado, pero el espíritu es sinónimo de vida. O usted está en pecado y muerte, o está en vida, en su vida como cristiano. Y miren lo que nos dice la palabra en el 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Aspectos de tipo sexual,
a los cuales todos tenemos que estar atentos. Y sigue en el 20: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pecados, no solamente contra Dios, sino contra el prójimo. Y continúa diciendo en el 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es una porción clarita, porque a veces algunas personas dicen, es que la interpretación es difícil. No, hay porciones de la palabra de Dios que no requieren de interpretación, lo que requieren es obediencia. Y la vida del cristiano se vuelve entonces una vida práctica. ¿O será, hermanos, que esto necesita una interpretación? No, es claro, es clarito. Versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. 3 primeros en los cuales el cristiano verdadero que está viviendo como cristiano está en una relación con Dios. Paciencia, benignidad, bondad. 3 acciones, 3 factores que son necesarios, miren, hermanos, para tener esa actividad de armonía, de amor fraternal con los hermanos, con las personas que están a nuestro lado. Y las últimas 3 dicen fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Tiene que haber entonces, mis hermanos, un obedecer y respetar a Dios. ¿Para qué? Para estar en paz con Dios. Pero tiene que haber también un respeto para con el prójimo, porque si no hay ese respeto para con el prójimo, entonces no estoy en paz con las personas. Acá el apóstol Pedro está enunciando 5 aspectos que son importantes. Y mire lo que dice: desechando pues que toda malicia, o sea, todo vestigio de maldad y de mala intención. ¿Qué tal un cristiano es que albergar mala intención contra alguien? Entonces póngase pilas, porque no estás viviendo conforme a lo que el Señor te manda. Todo engaño, o sea, toda mentira, palabra o lo que sea deshonesta, no sincero, que le dicen, yo ya a usted no le creo. Tiene que entonces desaparecer todo tipo de engaño en su vida para agradar primeramente a Dios. Pero si yo me vuelvo un especialista en engañar, entonces pierdo la confianza de los demás. Y cuando se pierde la confianza, se pierde todo se pierde a nivel de relaciones. Pero asimismo dice, deseche toda hipocresía. Es tan fácil ponerse en las máscaras. Y cuando la persona tiene la máscara, está mostrando una forma hipócrita de lo que es. No está diciendo lo que realmente es. Preferible que diga quién es y ya. Pero acá el apóstol dice, eso lo tiene que desechar. Lo tiene que desechar. Envidias, deseando lo que los demás tienen. Es que este sí tiene una casa muy bonita. Mírenlo, es que ya anda en carro. Ustedes como, o sea, hay unos modelos, pero el apóstol acá dice, usted tiene que desechar toda esa envidia que es pecado. Algunas personas dicen, es que la envidia mía es la envidia de la buena. No, no hay envidia de la buena. La envidia es envidia. Punto. La envidia es envidia. Así como las mentiras. No, es que yo digo mentiritas piadosas. No, la mentira es mentira. Deséchenla. Y termina diciendo, y todas las detracciones, o sea, todo aquello que daña su relación con los demás. Hermanos, el caminar, la vida del cristiano verdadero es práctica, obedezca. Ahora, la porción de la palabra nos muestra algo más, y es que debemos desear. Y miren lo que dice la palabra, versículo número 2. Desear, ¿cómo? Como niños recién nacidos, tiene que haber entonces una actitud de dependencia.
entender cómo es que realmente dependemos de Dios. Porque un niño, un bebé, depende. Si a ese niño no le dan la cucharita, si no le dan el tetero, ¿qué le pasa a ese niño? Se muere. Y el apóstol está diciendo acá: deseen entonces todos ustedes, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. Ojo, hermanos, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Para que crezca fortalecido en Cristo. Y este es un tema, este versículo 2, es un tema básicamente, hermanos, de nutrición. O sea, usted en la palabra de Dios tiene todas las vitaminas, minerales, todo eso que la persona requiere, que necesita, pero hay que volverlo realidad, hay que volverlo verdad en su diario vivir, en su caminar, porque yo estoy nutrido y estoy fuerte, pero ojo, si usted está desnutrido, está débil, y el que está débil es una fácil presa, Ustedes han visto cuando un león está buscando las presas y entonces está mirando el rebaño. ¿Y qué hace? Se va detrás del que está rezagado, del que está apartado, del que ve débil. Entonces lo ve rezagado, lo ve apartado y lo ve débil. Entonces, ¿qué hace el león? Se va y se come ese animalito, el que sea. Así es el maligno. El maligno está mirando. Este está rezagado, está apartado, está débil. Ahí se saque el coge y él anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Él no va a llegar donde el que está fortalecido y nutrido, porque el que está nutrido inmediatamente lo ve en la distancia y dice: Montico, es que así no es. Yo no puedo caminar por ese lado. Pero hay que desear. Y cuando dice que estoy nutrido, entonces si el alimento que usted necesita para crecer, ¿para qué? Para salvación. Es que, miren, la santa y bendita palabra de Dios. No hay más. Ahí es donde realmente nos tenemos que nutrir. Pero ojo, porque hay unas exigencias, hay unos requerimientos, hay una condición que muestra acá el apóstol Pedro. Y dices que esa leche no puede estar adulterada. Usted a un niño recién nacido en el tetero le echaría 1 o 2 copas de aguardiente. Nunca. Si a Emiliano en el tetero le dan aguardiente, si en sano juicio no se lo aguanta, menos borracho, dice la hermana Amparo. No, si no me lo aguanto en sano juicio, ¿cómo era borracho? Hermanos, no puede estar adulterada la palabra de Dios. Así, hombre, ¿será que alguien adultera la palabra de Dios? Ana María, ¿será que alguien adultera la palabra de Dios? ¿Y qué es que no sea adulterada? Que no sea cambiada, que no sea acomodada, que no sea manipulada y que no vaya de acuerdo a la necesidad de propósitos perversos, hermanos, de personas, de grupos y de empresas que sirven al maligno. Porque esa es la obra del maligno: tergiversa, cambia, adultera la verdad bíblica. Y entonces el apóstol dice: usted tiene que desear como niño recién nacido esa leche espiritual, pero ojo, que no esté adulterada, porque si no se va a enfermar. Se va a enfermar personas que sirven más al maligno que a Dios. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros a Dios? ¿Es realmente usted alguien que le sirve a Dios? ¿Está entregando esa leche? ¿Está tomando primero sano? Porque si usted quiere crecer sano, tiene que comer sano. Pero no solamente eso, ¿qué es lo que nosotros le estamos compartiendo a esas personas que están a nuestro alrededor, que pueden tener una situación de desnutrición total? Que si los llevan a una clínica los tienen que meter a la unidad de cuidados intensivos. Que cuando uno los mira espiritualmente son unos langarutos, unos flacuchentos, unos desnutridos, porque no tienen al Señor Jesucristo, porque no se les ha dicho. Miren, hermanos,
la palabra de Dios va a adulterar. Entonces, ¿cómo va a crecer? No van a crecer nunca. Por eso es una condición, para que por ella crezcáis para salvación, porque es el propósito. ¿Valora usted su salvación? ¿Qué tipo de alimento entonces es el que está consumiendo? ¿Cuál es ese alimento espiritual del cual usted se debe de llenar en forma abundante, sin miseria? No puede ser que solamente el alimento espiritual sea los domingos. No, hermanos. Tiene que haber un tiempo diario de estudio de la palabra de Dios, tiempo de oración, tiempo de meditación. Venga, el Señor nos ha dado este sitio con ese propósito. Más aún, no venga solo, no siga viniendo solo. Ore por una persona o muchas personas para que puedan venir y edificarse y tomar este alimento necesario para salvación. Porque hay personas que de repente no crecen espiritualmente. ¿Y por qué no crecen? Pues porque no se alimentan. Si a un niño no se le dan los alimentos requeridos, ese niño no va a crecer, se va a quedar enanito. ¿Y quién tiene un hijo que lo quiere enano? Nadie. ¿Quién quiere un hijo que crezca desnutrido, raquítico, que tengamos que estar llevándolo al médico 2, 3, 4 veces a la semana? Nadie. Tenemos que alimentarnos y alimentar, porque es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como verdaderos creyentes. Miren, hermanos, todo esto que hemos hablado hasta este momento lo entiende y lo acepta el verdadero cristiano. El que realmente no tiene una relación con el Señor, estos son palabras que van a entrar por el oído y van a salir por el otro. Y la vida cristiana no puede ser eso. Su vida como cristiano, tu vida como cristiano, tiene que ir conforme a lo que el Señor te manda, porque va a ser para bendición. ¿Sí? La palabra de Dios es verdad, es pura, es inspirada por Dios para que usted crezca. La palabra de Dios está en todo un conjunto para que usted entienda que es a través de Cristo Jesús que usted tiene oportunidad. Pero asimismo es la misma oportunidad para todos y cualquiera de las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, tiene que haber un gustar. Les tiene que gustar, tiene que gustar. Y miren lo que dice el versículo número 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. De la única forma en que una persona puede decir que he gustado es cuando hay una relación. Porque si no hay una auténtica relación, entonces posiblemente la persona está distraída o lo único que hace es reclamarle a Dios. Ah, pero Dios, ¿y vos por qué no me das esto? ¿Y vos por qué no me has hecho esto? Sí, yo ya creo en ti. Ah, sí. Y le obedece. Es que si una persona dice que cree, es porque obedece. Porque si no obedece, no cree. El que dice que ama al Señor, lo tiene que amar. Si no obedece, no lo ama. O creo o no creo. Y el Señor no va a dar bendición si no hay obediencia. Tiene que haber obediencia, tiene que haber ese cambio, esa transformación real, auténtica. Yo tengo constantemente que estar, mis hermanos y amigos, desechando el pecado y anhelando, deseando con gusto poder alimentarme de la palabra de Dios, de esa leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para poder crecer. ¿Usted quiere crecer en su vida cristiana? ¿Quiere permanecer en su vida? Porque es que una cosa es saber, ¿cierto? Otra es permanecer. Tuvimos la visita de un pastor ayer en la mañana. Y aquí en este lado del bautisterio, él es en otro país. Y Víctor me decía, ¿y cómo es este municipio llamado Copacabana para el Evangelio? Si están recibiendo la palabra, si están recibiendo el Evangelio. Entonces le dije yo, esa es la labor de la iglesia, esa es nuestra lucha. ¿Ha invitado usted personas a que vengan a la iglesia? No pare de invitar, sígalo haciendo. Decía este hombre, a nosotros en los Estados Unidos
nos sorprende en este momento. Hay personas que se están yendo de la iglesia. En nuestra iglesia hay personas que están renunciando a su fe. Están renunciando a su fe. Y nosotros, hermanos, estamos acá, tenemos todas las herramientas dadas por Dios. A usted le prohibieron hoy venir a la iglesia. Alguien le echó zancadilla. Alguien le dijo, no te podés congregar. No. ¿Tiene usted Biblia? Tenemos todas las herramientas. Las personas necesitan tener a Cristo, pero los primeros que tienen que tener a Cristo firme en su corazón es todos y cada uno de nosotros, los verdaderos cristianos. Si usted realmente quiere vivir una vida que agrada a Dios. Ahora, ¿cómo es que gustamos de la palabra de Dios? Cuando nos congregamos. ¿Siente usted un gusto cuando viene a la iglesia? Es un gusto grande. Yo no sé si usted alberga en su corazón los días domingo, pero yo sí. En mi corazón siempre está presente todos los días de la semana, especialmente los días miércoles y domingo, porque nos reunimos como iglesia, nos congregamos, nos edificamos, vamos caminando conforme a la voluntad de Dios, pero más aún, hermanos, le servimos a Dios. Porque es que si usted no le está sirviendo a Dios, sepa que en el entorno natural suyo, usted puede servirle al Señor. ¿Cómo le servimos? Compartiendo del Señor, diciéndole a la persona, el Señor Jesucristo te ama, necesitas proceder al arrepentimiento y recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador. Si usted no hace eso, el amor de Dios no está en usted, porque es por el amor de Dios que nosotros invitamos, hablamos, predicamos, decimos, y tenemos que permanecer en Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué nos gusta la palabra? Nos podríamos preguntar cada uno de los que estamos acá. Y de pronto, ¿por qué nos gusta la palabra? Porque su palabra es dulce. Es dulce. Porque su palabra es viva y eficaz, dice nuestra hermana Blanca. Porque su palabra es vital. ¿Por qué le gusta a usted la palabra? ¿Por qué? Es vital. ¿Por qué? Porque la verdad es la lámpara que alumbra mi camino. Porque es palabra de vida. Porque es necesaria. Porque si usted la necesita, usted le gusta. Yo no sé si usted en algún momento se ha tenido que tomar una medicina, de esas bebidas que hacen las abuelitas, que las personas decían, no, yo eso no me lo quiero tomar. Y la abuelita que le decía, tómeselo porque le va a hacer bien, se va a mejorar. Muchas veces la lucha que las personas tienen con la palabra de Dios es porque la palabra de Dios los está confrontando con su pecado. Y la persona no quiere dejar el pecado. Entonces ahí empieza a ser amarga y deja de ser dulcecita para convertirse en una bebida amarga. Pero si hay obediencia, entonces esa bebidita que a nadie le gustaba, la persona dice, yo necesito esa bebida. Usted necesita realmente la palabra de Dios. Eso es lo que se tiene que preguntar. ¿La necesita? Porque si siente que no la necesita, hermano, usted se va para otra parte a buscar lo que usted necesita. ¿Por qué es que nos gusta la palabra? Porque es fundamental. Miren, hermanos, la santa y bendita palabra de Dios es fundamental para su vida. Si usted se va a buscar un camino diferente, se va a embolatar. Si usted se va a conseguir o a buscar una verdad diferente, se va a embolatar. Si usted se va a buscar una vida diferente, se me va a embolatar. Juan 14:6, que es un versículo que tenemos acá en la iglesia, es claro. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente, mis hermanos, con ese versículo, si las personas lo obedeciesen, su camino como cristiano sería diferente, sería lleno de bendición. Hay momentos en la vida en que nos equivocamos, sí. Hay momentos en la vida en que un creyente baja la guardia, sí. Hay momentos donde va flaqueando la fe, posiblemente sí.
Pero ahí es donde el Señor extiende su mano y nos dice a nosotros como iglesia, aquí estoy. Es su amor. Siempre nos va a recibir, siempre nos va a tener la mano tendida, ayudándonos. Porque mientras estemos en esta condición terrenal, nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra, porque es vital, porque son palabras de vida, porque guía un camino. Porque todo lo que hay en la palabra de Dios es para su bendición. Porque hay una guía que a través de que usted la obedece y la sigue, usted crece para salvación. Como dice en el versículo número 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Con un propósito. Para que por ella crezcan. Para salvación. Es que la vida eterna, hermanos, es muy importante. ¿Cómo es que la persona no valora su vida eterna? Insensatez, desconocimiento, no, rebeldía. Tiene que ponerse entonces, nos tenemos que poner todos y cada uno de nosotros a cuentas con Dios. Así pues, mis amados hermanos y amigos, en su vida, como verdadero cristiano, debe de desechar el pecado. Desee en abundancia la palabra de Dios, no de a poquitos, no, en abundancia. Y gócese de una vida de bendición, gócese, disfrute, use lo que el Señor le da, úselo y gócese, porque ahí es donde hay oportunidad. Si dentro de los que estamos acá hay pendiente, pasos de obediencia, porque todos ya hemos conocido al Señor Jesucristo y lo hemos recibido como Señor y Salvador. Pero ojo, hay pasos de obediencia. Y el siguiente paso para una persona que ha recibido al Señor es bautizarse. No le den largas a su bautismo. Tome decisión y haga. Los voy a invitar, mis hermanos, a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Y luego cantamos un hermoso himno para finalizar este tiempo de predicación. Oremos. Nuestro Señor Dios y Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por la salvación que nos das. Te pedimos humildemente, Señor, que nos permitas vivir nuestra vida en obediencia a ti, Señor, creciendo día a día en obediencia, desechando todo aquello que te ofende y que sabemos, Señor, que es pecado, que crea muros de separación con nuestros hermanos, con la sociedad, con las personas. Pero primeramente, Señor, porque a ti. Permítenos que en nuestra mente y en nuestro corazón siempre esté firme el deseo y la necesidad, Señor, de tener una relación firme contigo siempre, todo momento de nuestra vida. Que nuestra vida como cristiano sea para alabar, glorificar, bendecir tu santo nombre y servirte, Señor. Gracias porque tu amor es grande. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, de sus familiares, de sus hijos. Sabemos que alrededor de esta congregación, Señor, hay problemas al interior de las familias. Obra, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad. Danos la sabiduría para poder hacer siempre todo, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, guiados por tu santa y bendita palabra. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar un hermoso himno, hermanos, que dice: cuando Cristo vino a mi corazón. Recuerda usted el momento en que el Señor Jesucristo llegó a su vida. Es un momento especial. Nuestra vida entera cambió. Sí. Y cuando miramos en Lucas 17 y 19, dice: y le dijo: levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Necesitamos esas palabras de esperanza para decírselas a muchas personas que andan una vida desesperanzada. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Vamos a cantar este hermoso himno para nuestros hijos. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su amor alejaron de mí, la duda, la sombra se entregó.
y va a haber un después. Y el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Hermanos, que el Señor me los bendiga.